de planta del Hospital San Juan de Dios. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de comenzar la charla, interesante el sábado ver a esta gente con ganas de aprender a esta hora a las 10, realmente ya estar con hambre, sueño, todo. Entonces una preguntita a manera global, ¿no? ¿Qué tipo de convulsiones conocen ustedes? ¿Ah? ¿Ya? No sé. ¿Ah? Henry. ¿Quieres responder? Henry. Bien, digo tónico, clónica, o sea, ya dijeron dos, ¿no? Tónica, clónica, mioclónica, ¿no? Ausencias. Es importante saber primero, porque vamos a hablar de estatus epiléptico, ¿no? Epilepsia, obviamente el concepto de epilepsia, ¿no? Saber de convulsiones recurrentes, ¿no? Una persona sana que puede tener obviamente convulsiones. Entonces, importantemente tenemos que definir bien los conceptos, todo ahora que estamos aprendiendo del cuadro, reforzando conocimientos. Es importante tener conceptos claros para luego saber qué vamos a tratar en esos momentos, ¿no? Entonces, no es lo mismo convulsión a epilepsia, para también un poquito ahí. Pero el tema de hoy es un poquito de estatus, ¿no? Que son un poquito ya las crisis un poquito más prolongadas que vamos a hablar, ¿no? Un poquito de conceptos o incidencia, mayor probabilidad, es un problema de salud pública. Si no se trata a tiempo, claro, tiene riesgo de mayor mortalidad, elevada. Si no se trata, claro, puede complicarse, ¿no? Muchas veces es subdiagnosticado, sobre todo esta significatura es estatus convulsivo no epiléptico, que ahorita más adelante vamos a hacer una revisión. Una incidencia en adultos mayores de 15 a 86 por 100.000 habitantes, en Argentina un poquito menos, aquí en Bolivia no tenemos estos datos actuales. Entonces, ¿qué es un estatus? Es la persistencia de una actividad ictal de más de 30 minutos, ¿no? Este es un concepto tiempista, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta, ustedes que también son los primeros que van a ver a estos pacientes. Nosotros como especialistas quizá lo vamos a ver, sí, pero ustedes son los que lo van a recibir en la emergencia, en su turno, ¿no? Convulsionando al paciente. Entonces, ¿cuándo van a esperar 30 minutos? Y a la pregunta que siempre le digo, ¿alguna vez han visto un paciente convulsionar 30 minutos? Y puede ser relativo, puede que tarde en recuperar el estado de conciencia 30 minutos, pero el movimiento involuntario es distinto. Entonces hay un concepto ya de 5 minutos, que es el tiempo 1, donde ya uno tiene que ya tomar conducta respecto a estos cuadros, ¿no? Y o hablar ya sobre, perdón, antes de avanzar, una convulsión es una actividad irritativa, aumentada de una zona del cerebro, de una red neuronal, que se puede propagar. Por eso se piensa que muchos de los cuadros epilépticos, idiopáticos generalmente, tienen una etiología focal. Es la primera una que va a buscar siempre determinar el porqué. Determinando el porqué, vamos a definir mejor el tratamiento. Si ya los estudios complementarios nos van a ir aportando un poco más, va a definir mejor la parte terapéutica, porque también más adelante vamos a hacer una pausa y vamos a preguntar qué medicamentos ustedes conocen o usan diariamente cuando reciben estos pacientes por la emergencia, ¿no? Entonces la definición operativa, el estatus generalizado convulsivo, es de 5 minutos. ¿Cuándo se habla de refractariedad? Cuando la crisis habla más de 30 a 90 minutos luego de iniciar la terapia, ¿no? Ya un concepto farmacológico se puede decir es pese a haber administrado una benzodiazepina o un medicamento de segunda línea, persiste en la crisis y es un concepto ya farmacológico, ¿no? Y el superrefractario, que esto realmente es bastante catastrófico, es el que el paciente más de 24 horas persiste con la crisis, pese a haber iniciado ya un sedante o inclusive a la suspensión, obviamente, del anestésico también, ¿no? Entonces, ¿qué puede? Entonces, como le decía, en el tiempo 1, cuando la convulsión tiende a ser prolongada y puede haber, obviamente, actividad continua, que como le decía, tónico-clónica, en el estatus tónico-clónico o el movimiento que ustedes lo están viendo, 5 minutos. Para hacer ya un tiempo 2, el tiempo 2 ya es mayor a 5 minutos, entre comillas, hasta los 30. ¿Ya qué ocurre acá? La convulsión
puede tener daño neuronal, muerte neuronal, alteración de las redes funcionales y, en este caso, mayor riesgo a que el paciente tenga algún deterioro a futuro. Porque no siempre las convulsiones, o la persona que tiene convulsiones, es igual también a retraso, va a quedar con retraso mental. No, si se tratan a tiempo, pues claro, se evita todas estas complicaciones. Porque existen unos cambios fisiopatológicos en el cuerpo, entonces donde uno tiene que saber por qué uno tiene que acudir a tratarlos a tiempo, ¿no? En los focales, en las crisis focales, en el estatus focal, con compromiso del estado de conciencia, en el primer tiempo es a los 10 minutos. Y el tiempo 2 es mayor de 60. Y el estatus de ausencia es un poquito más ampliado, 15 minutos, y el tiempo 2 no está todavía definido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la primera fisiopatológicamente? Aumenta el flujo cerebral, aumenta el lactato. Por eso algunos pacientes, cuando le hacen unos análisis y le miden la glicemia, tiende a ser alta, ¿me entiendes? Sistémicamente o capilar. ¿Por qué? Porque existe un aumento por el metabolismo cerebral, por la convulsión. No nos olvidemos que el cerebro está aumentado su trabajo. Existe alguna injuria a nivel de la presión intracraneal, hipoxia, acidosis láctica, y existe también otra serie de alteraciones sistémicas, cardiorrespiratorias, leucocitosis. Frecuente encontrarnos pacientes que tienen crisis, leucocitosis, y un paciente, digamos que ya lo conocen, sí, él tiene su epilepsia y leucocitosis, probablemente tenga una infección, ¿no? Entonces uno piensa, que va a ser algo central. Bueno, puede a veces confundirnos, pero saber que en estos cuadros puede encontrarse leucocitosis también, ¿no? Hablando un poquito de los ejes que vamos a ir tratando para un poquito organizar la charla, hay ejes semiológicos, ejes electroencefalográficos, ejes de acuerdo a la edad, ejes según la etiología. Entonces, es importante saber que el eje semiológico es la clínica, ¿no? Convulsivo focal, convulsivo mioclónico, convulsivo ausencia, convulsivo tónico. Entonces, eso es una parte. El estado no convulsivo, pues si bien esto es una clasificación bien amplia, tengan en concepto que también la hipercinesia, la agitación psicomotriz, la somnolencia permanente de un paciente puede que se esté tratando de un cuadro, un estatus no epiléptico. Y eso más adelante le voy a mostrar unos cuadros clínicos donde se ve, lamentablemente solo es con el electroencefalograma, donde se puede, porque le vamos a hacer una batería de laboratorios, tomografía, estudios, y el estado clínico del paciente no es el mejor, ¿no? Según el eje del electroencefalograma, bueno, podemos, eso es una parte ya para realizarlo ya con un estudio complementario, donde nosotros buscamos qué patrón, qué actividad de base tiene, si es bilateral, si es focal, ¿me entiendes? Y luego la edad, bueno, aquí, bueno, todos somos médicos, pero también en cualquier grupo etario, ¿no? Aquí en un hospital de adultos nos enfocamos más en la adolescencia, adultez, porque aquí vemos pacientes desde los 12 años, y ancianos mayores. Entonces, este cuadro es según acorde a la edad. Más que todo, este cuadro es más que todo en encefalopatía epiléptica, porque también no nos olvidemos que en el adulto o en el adulto mayor generalmente tiene una etiología, un secundarismo muy raro, digamos, no quiere decir que no se pueda presentar, que tenga una epilepsia mioclónica desde juvenil, o un Down que tenga de base, un Alzheimer, también eso es frecuente, ¿no? El estado no convulsivo de Creutzfeldt-Jakob, o un paciente que esté debutando tipo ausencia, ¿no? En la etapa tardía, que esto es más que todo lo que vamos a buscar aquí en el hospital, pero como decía, son encefalopatías epilépticas. ¿Qué quiere decir encefalopatía epiléptica? Paciente que tiene crisis convulsivas y puede tener asociado a un deterioro de las funciones cerebrales superiores, cualquiera de ellas, lenguaje, cognición, cualquiera de ellas, ¿me entiendes? Entonces por eso aquí van a haber muchas enfermedades, el Lennox-Gastaut, ¿me entiendes? El Paraniotoculus, que son enfermedades de la etapa infantil, pero son encefalopatías epilépticas bastante refractarias, de difícil control, pero son frecuentes que tengan estatus o debuten a veces con estatus epiléptico. De acuerdo a la etiología conocida o sintomáticas agudas, los stroke, en los ACV, isquémico o hemorrágico, más frecuente el hemorrágico que debute con estatus o un paciente secuelado. Es muy raro que el paciente con un accidente vasculocerebral isquémico debute con un estatus epiléptico. Neuroinfecciones subagudas, postraumáticas, postencefalitis, post-stroke, progresivas, tumores, demencias, ¿no? Y hay otros síndromes de debilidad desconocida. Y la criptogenética, que ya obviamente ahora ya se ha quedado, son genes, ¿no? Alterados, donde puede haber muchos
incógnitas respecto a esta etiología. Recuerdo el pronóstico. Si el paciente ya es diagnosticado y no ha tomado su medicación y hace una crisis prolongada, esto tiene mejor pronóstico porque uno ajusta su tratamiento, corta la crisis y mejora. El que tiene peor pronóstico, la metabulopatía. Ya vamos a ver que si son hipoxémicos, hipoglicémicos, hiponatrémicos. Toda esa parte tienen peor pronóstico por la injuria o el tiempo a veces que pasa hasta corregirlo y luego obviamente tiene mayores complicaciones. Mayor mortalidad es de sintomatología aguda. No quiere decir que sí o sí se mueren, pero si se trata a tiempo, mejor, ¿no? Va a ser mejor pronóstico. Esta es una escala donde hablas a nivel de pronóstico, donde toma en cuenta estos parámetros, nivel de conciencia, el tipo de crisis, la edad, la historia previa de epilepsia. Entonces va con mayor a 3, desfavorable, pero esto es relativo, eso es para estudio nada más. Le decía sintomático, meningitis, neuroinfecciones, hipoglicemia, calcemia, magnesio, postrauma o traumas epidurales, subdurales, remotos o agudos, malformaciones de básculos cerebrales, y ya las encefalopatías progresivas son metabolopatías, que generalmente estos también son en niños y bueno, ya obviamente nosotros heredamos estos pacientes del neuropediatra y obviamente son de difícil control y pueden ser causas de estatus. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? Tóxicos, somnolencia post-crisis, las parálisis de TOT a veces también simulan cuadros vasculocerebrales, migrañas complejas, psicosis o a veces las crisis psicógenas. Entonces tener en cuenta mucho a veces los diagnósticos diferenciales cuando vean ustedes un paciente que no responde a la terapia convencional, tener en cuenta siempre reevaluarlo, ¿no? Con el equipo, ¿es realmente un estatus? ¿Son crisis? ¿No son crisis? Uno tiene que reevaluar toda esta parte, ¿no? Bueno, este es un algoritmo con tiempos antes de llegar a la refractariedad, donde se toma desde el tiempo 0 hasta el minuto 30. Entonces, ahorita vamos a ir entrando a la parte farmacológica, donde qué es lo que podemos tener acá, como siempre hablaba Evelyn, teniendo en cuenta qué es lo que tenemos más disponibilidad aquí en Bolivia o en Santa Cruz. Pero siempre es importante tomar el ABC, los laboratorios que vamos a ir repasando también más adelante, qué conducta tomar en el estatus precoz o en la etapa inclusive prehospitalaria. No necesariamente el paciente tiene que llegar al hospital para que ya se tome una terapia, ¿no? Se puede hacer terapias, como ven acá, intramusculares con benzodiazepina. Las benzodiazepinas, las que me imagino que todos conocen, diazepam, lorazepam, el midazolam inclusive podemos utilizarlo con mucho cuidado. ¿Cuál es el pero mayor de las benzo? ¿Saben ustedes? El problema principal, aparte obviamente que produce deterioro del estado de conciencia. Tolerancia, sí, pero hay uno un poquito más complicado, que por eso uno le tiene un poquito de miedo y no se puede, a veces no tienden a remitir. La depresión respiratoria que produce estos medicamentos. Entonces a veces uno le da su dosis inicial intramuscular, persiste, y obviamente, claro, el paciente cede, pero otra vez crisis presenta, ¿no? Perdón, no hablé, me salté un poquito. La persistencia de las crisis mayor a 30 minutos es el estatus. O paciente que tiene crisis subintrantes. Las crisis subintrantes son el paciente que tiene crisis cortas, pueden ser segundos o minutos, no recupera el estado de conciencia, está como que recuperando, despertando y le viene otra. Esa se llama crisis subintrante. Y esa también está dentro de un paciente que está en un estatus epiléptico. Crisis subintrante o crisis prolongada, como decía, 30 minutos en tiempo, pero ya tomando en cuenta que 5 en el primer tiempo y 10 minutos ya puede haber un daño. Pero la crisis subintrante tiene que tenerla en cuenta no solo el tiempo, sino también a veces la recurrencia de esta crisis. Bueno, le decía las benzo. Y bueno, de ahí vamos a ir viendo los tiempos, usando medicamentos de segunda línea, tercera línea, cuando el paciente ya va a estar en cuidado intermedio o terapia intensiva. Bueno, de aquí lo que tenemos que recordar, tenemos un amplio uso de medicamentos, pero ¿qué tenemos nosotros? Clon endovenoso no tenemos. Diazepam, Mida, Lora tenemos. Después, bueno, fenitoína, fenobarbital tenemos, leve tenemos ahora, y el resto, bueno, estos ya son más anestésicos que son usados en terapia intensiva. Si ustedes ven, es importante saber el mecanismo de acción del medicamento, porque yo siempre también les hago la pregunta a los chicos, o cuando estamos alguna vez repasando algún tema, ¿qué mecanismo tiene de acción su medicamento? ¿No? Si estamos tratando a un paciente con crisis de ausencia, ¿no?
si sabemos fisiopatológicamente por qué se van produciendo las convulsiones. Si no sabemos esa parte fisiopatológica, tampoco o vamos a tener muy vana la idea de cómo tratar, o a veces darle lo mismo a todos, ¿no? Como bien el paciente ya está tomando, ya fenitoína, no, carbamazepina, y no, ¿me entiende? Hay otras formas de ir tratando y tiene su porqué, porque tiene distintos mecanismos de acción estos medicamentos. Entonces, pero acuérdense que una convulsión, como les decía, es una, sobre todo a nivel ya fisiopatológico, es como que la desregulación entre mecanismos inhibitorios y excitatorios a nivel siempre a mayor excitación por inhibición del GABA, ¿no? Y mayor liberación de glutamato. Hay canalopatías donde se tiene que hablar sobre los canales, pero bueno, eso para ustedes si les interesa, léanlo más a profundo, pero es importante siempre saber esta parte del mecanismo de acción, porque también van a usar un tratamiento, van a saber combinarlo bien los medicamentos. Entonces, ¿qué dicen las guías? Nivel de evidencia en etapa 3 prehospitalaria, las benzodiazepinas, ¿no? Más adelante vamos a repasar un poquito, comparando entre cuál de ellas es más efectiva una que otra, ¿no? Pero cualquiera de ellas tiene un nivel de recomendación A. Después, obviamente, ya cuando el paciente no mejora o persiste en la crisis, tenemos que usar medicamentos de segunda línea, fenitoína, fenobarbital, levetiracetam, que es lo que tenemos nosotros en accesibilidad. Y ya si el paciente no responde, hay que usar, ya como decía, los sedantes o anestésicos, ¿no? Midazolam, pental, o ya pasarlo, como decía, ya una terapia intensiva. Otras opciones terapéuticas, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Valproato, que no tenemos, endovenoso, perdón, anestésicos, lacosamida, que no tenemos, bloqueadores canales cálcicos, sí, pero ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Alteraciones no farmacológicas, la dieta cetogénica, que es una dieta dirigida a pacientes que están ya con, como decía, una epilepsia bastante refractaria y tienen que ir modificando su dieta, más o menos que tengan una buena idea de la dieta, que es los corticosteroides, pensando en que no responde y estén tratándose una epilepsia de tipo autoinmune, pueden ayudar los corticosteroides. Cirugía resectiva cuando son ya etiologías focales, ¿no? Si persisten. Entonces, en la etapa prehospitalaria, como les decía, no hay mucha diferencia, pero si las crisis persisten, más de 4 minutos se puede repetir la dosis de cualquiera de ellas, teniendo en cuenta siempre mejor si están con una medida de soporte de oxígeno, viendo todos los signos vitales, ¿no? En el tiempo 1, vía aérea, un examen, una historia clínica rápida, y si saben antecedentes del paciente, igual administrar un suero glucosado con tiamina, para que mientras puede ser una forma ya terapéutica de ir tratando, ¿no? Acceso venoso, la batería de laboratorios que van a ir pidiendo, los niveles séricos de drogas antiepilépticas, ayudan, sí, orienta, pero tampoco es mandatorio, porque tampoco aquí se dosan, no en todos los laboratorios lo dosan, y a veces no solo está tomando un solo medicamento, así que probablemente allí, pero sobre todo hepatograma, urea, CREA, o sea, una batería completa, ¿no? El electro permite ver si son estados convulsivos o también no convulsivos, y la respuesta también cuando uno inicia un tratamiento cuando empezó el tratamiento, si tiene un silencio a nivel electroencefalográfico. La imagen, tomo o en su efecto si tienen acceso a una resonancia también sirve. Volvemos a repasar lo mismo, cuando ya el paciente persiste la crisis, más de 5 minutos, es la benzo más un medicamento de segunda línea. Fenitoína, bueno, la siguen nombrando la fenitoína, pese a que los estudios ya muestran que, comparando, hicieron un estudio que más adelante vamos a ver, fenitoína, fenobarbital, levetiracetam, ¿cuál de ellos tuvo mejor respuesta? Aunque no lo crean, es el fenobarbital. El pero también del fenobarbital, que la dosis de carga que se utiliza siempre debe ser ya dada ya en una unidad de cuidado intermedio, en una reanimación, porque también el efecto secundario, aparte de la sedación, es la depresión respiratoria que produce el medicamento, y obviamente puede correr riesgo si no lo hacen, no están preparados, se puede hacer paro a su paciente porque creyendo que están haciendo bien. Entonces ese es el pero del fenobarbital. Pero comparando entre el fenitoína, fenobarbital y el leve, el fenobarbital es el que mejor respuesta ha dado. Pero las guías siempre nombran a la fenitoína en dosis de carga y se puede repetir en caso de persistir la crisis. Perdón, con la fenitoína, tener en cuenta siempre la parte cardíaca, porque también no nos olvidemos que van a tener pacientes que tienen otras enfermedades de base, arritmia, y si le dan en la fenitoína probablemente
dañen más esa función cardíaca. Entonces en esa tienen que reevaluar qué medicamento, teniendo en cuenta qué factores asociados tiene este paciente, ¿no? Quizá ese paciente va a ser indicado de leve, o si no tiene acceso a leve por el costo, fenitoína, pero monitorizando bien al paciente. Las benzo, como decía, de presión respiratoria, no hay diferencia comparando entre lorazepam y diazepam en la que tengan acceso, pero llega a un 59% de la remisión de esta primera crisis. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque también hay pacientes que pueden llegar a la emergencia y ustedes lo van a recibir y ¡pum!, dosis de carga de fenitoína. Probablemente no, ¿me entiende? Ustedes lo pueden haber controlado con una simple benzodiazepina y el paciente se evita estar con otro tipo de medicamentos y mientras van estudiándolo al paciente. Ya en caso de recurrencia, como están los tiempos indicados, ahí puede entrar un medicamento de segunda línea, un anticonvulsivo de segunda línea, ¿no? Esto es un poquito de lo que le hablaba, un poquito del fenobarbital es el que respuesta mejor tiene, pero no hay tanta diferencia. Lo que ustedes tengan acceso, ese medicamento va a ser que ustedes, pero combinándolo bien, en un tiempo adecuado, va a ser que mejor respuesta le va a dar. La fenitoína versus el valproico, están hablando así de valproico endovenoso. Son estudios que fueron hechos en el 2007, comparando pacientes, sin evidencia, no hay gran diferencia y fue bien tolerado ambos medicamentos. Entonces esto es lo que les decía sobre la eficacia en la cesación de la crisis. Como les decía, el fenobarbital, más del 75%, miren, le cesan la crisis, ¿no? Después de un segundo tiempo, ¿no? Un medicamento de segunda línea. Comparado, miren, con la fenitoína, que es la que a veces todo el mundo le da, porque tenemos acceso también. El EVE tenemos también, pero es caro. LACO y valproico no tenemos endovenoso. Entonces, pero tener en cuenta estos tres, porque finalmente van a ser lo que también probablemente ustedes vayan utilizando si están en provincia, si no tienen, están lejos, tienen que tratarlo al paciente, saber cómo manejarlo. Esto más en la etapa pediátrica, hablando un poquito más a favor del leve, no hay mucha significancia, pero leve con fenitoína y fenobarbital. Los pediatras usan bastante el fenobarbital, tienen bastante seguridad. El leve también se usa, pero es algo, como digo aquí, entre comillas, no es tan accesible por el costo, pero si lo pueden usar es bueno. El estatus refractario, siempre habla así, mientras más tiempo, mayor mortalidad, no existe que comparen cuál de estos es mejor que otro, ¿me entiendes? O qué sedante o anestésico es mejor que otro. El que tengan acceso en su unidad de terapia, llámese tiopental, propofol, ketamina, o el que mejor manejen, cuidando, tener en cuenta cada uno de los factores que van a tener modificando estos medicamentos, ¿no? Entonces, el fenobarbital, de 10 a 20 miligramos, es la dosis de carga que se le da en destroza, y se lo pasa a 100 miligramos minuto, o más o menos el pasaje de este medicamento tiene que ser un poquito lento, más lento que la fenitoína, inclusive que la dosis de carga. Entonces, por ejemplo, tiene que pasar por lo menos en 2 horas este medicamento. Y lo que generalmente, si lo que hacemos a veces en sala o en las emergencias, donde no tenemos a veces las condiciones adecuadas, pero bueno, está por lo menos internado el paciente, lo que yo hago es darle media dosis, no le doy la dosis plena, le doy 10 miligramos para evitar sobre todo este efecto de presión y evitar que probablemente llegue a un tubo, porque no queremos que llegue a la intubación este paciente. Leve, de 20 a 60, que son más o menos 3 gramos, pero calcule kilo peso siempre el paciente. Endovenoso, una infusión de 15 a 60 minutos, usted puede ver, no hay mucho riesgo, un medicamento seguro. Y la lacosamida no tenemos, pero bueno, tener en cuenta la vía de infusión y a qué velocidad tiene que ir pasando. Pero tengan en cuenta mucho el fenobarbital y el tiracetam, que son medicamentos que probablemente les van a ayudar bastante. Endovenoso siempre. Ya lo de unidad de terapia, tubo, sonda, controles hemodinámicos, entonces se recomienda la infusión arterial, ya debe ser en terapia, ¿ves? Pero a veces las condiciones de cada servicio tienen que tener en cuenta, ¿no? Esto es relativo y adaptado a cada paciente y cada persona, médico que están trabajando. Si ya persiste más, bueno, hablamos ya de midazolam con dosis de carga, dosis de mantenimiento, propofol, el coma barbitúrico. Cuando usen el coma barbitúrico, no van a estar dando un pentobarbital como un fenobarbital dándole, porque obviamente, ojo, cuando usan ya ustedes anestésico o sedantes o una benzo de acción prolongada o infusión continua, el paciente, ¿qué tiempo ustedes van a decir se va a quedar sedado? Por lo menos se les recomienda entre 5 a 7 días. Dentro de estos 5 a 7 días, no solo le están dando este medicamento, tienen que ir introduciendo un medicamento de segunda línea para que el paciente, al momento de retirar la sedación, el paciente no vuelva a tener las crisis.
Si vuelve a tener crisis, ya está entrando ese paciente a un estatus ya súper refractario. O quizá también no están haciendo la combinación adecuada o la dosis, pero ahí mucho les va a ayudar el electroencefalograma si tienen acceso, porque ahí les va a ayudar mucho a revelar la actividad de base del paciente, que ahorita le vamos a dar un electro. Este es, como les decía, el monitoreo de electroencefalogramas continuo en pacientes con crisis sutiles o parciales. Cuando ya el patrón de paroxismo supresión es cuando está ya con tiopental. Entonces, y es la supresión de la actividad de base. Esto, por ejemplo, este es un electroencefalograma crítico, un paciente que está con crisis. Que toda esta hoja que ustedes ven acá son 10 segundos. Entonces, la frecuencia de las ondas, de la punta onda, habla que el paciente probablemente esté con crisis convulsiva, o a veces son sutiles, ¿no? Pero obviamente esto es una emergencia para nosotros porque ese cerebro está así y es todo el trazado así. Entonces aquí tiene uno que tomar en cuenta o benzodiazepina, ya le dieron fenitoína y ya llegaron al anestésico, ¿no? Y tiene que quedar aquí. Esto se va, lo que habla de paroxismo supresión, punta y ondas lentas y un silencio que habla, ¿no? La eternidad de la onda, y puede tener. Esto no es crítico, este es el medicamento que está tratándose, ¿no? Bueno, hablando un poquito de no convulsivo, como les decía, vemos también pacientes a veces con cambios de conducta, agitación, le hacemos todo, no responde doctor, el paciente no, los colegas de medicina interna nos llaman, ¿sabe qué? Está agitado, el psiquiatra le dio su antipsicótico, el paciente nada, ¿qué hacemos? Probablemente sea un paciente con un estado epiléptico no convulsivo, y no existe una guía de consenso a qué medicamento uno va o qué uno va a hacer, ¿no? Va tratando según también el patrón, pero aquí, como les decía, el electro nos define mucho. Si bien el electro ya es un estudio complementario, donde tenemos que tener vasto conocimiento sobre la actividad fisiológica, esto es un paciente que está obviamente en su estado de conciencia crítico. Entonces, estas ondas, como ves, como serrucho, se dice que es un alfa beta. Pero el alfa, normalmente, este ritmo es una actividad de base, como ustedes hablan en el electrocardiograma, un ritmo sinusal, saben que tiene una onda P, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, el alfa es fisiológico en pacientes despiertos, con los ojos cerrados, en la parte posterior del cráneo. Pero si tienen un alfa que está en los dos lados, y lo ven al paciente, y lo conocen el caso del paciente, y está somnoliente o comatoso, sabe que es un paciente que es una actividad anómala, patológica, y probablemente sea un estatus no convulsivo, y se tiene que tratar. Este es un paciente afásico recurrente que tiene descargas y ondas lentas, punta onda irregular en todo el hemisferio. Estos numeritos que ustedes ven acá, los números impares, son el cable que se le pone, por ejemplo, del lado izquierdo, y los pares 8, 4, 2, la parte derecha. Las letras son las partes del cráneo, frontales, occipitales, temporales, y la parte de las zetas o las P son parietales y las partes centrales. Entonces se dice que es bilateral la actividad que tiene, ¿no? Este es otro paciente con descarga generalizada, es una persona de 62 años, diagnosticada de epilepsia, y solo lo que presenta es una alteración del estado mental, ¿no? Entonces tiene descargas periódicas sobre ambos hemisferios cerebrales, ¿no? De punta y polipunta. Entonces esta es una actividad no convulsiva, porque netamente no tiene movimientos involuntarios, netamente es un cuadro de agitación psicomotriz. Tener en cuenta siempre el adulto mayor, siempre el parcial complejo, difícil, síntomas comunes son la confusión, la trastorno de conciencia, aparte de los movimientos involuntarios. Mayor mortalidad, ¿por qué? Porque a veces generalmente, como les decía, son sintomáticos. Mayor de riesgo asociados a la fenitoína, fenobarbital o anestésico, y considera siempre el leve, el valproico, endovenoso no lo tenemos, y si van a usar valproico, tener en cuenta siempre los efectos secundarios hepáticos, tiroideos, hematológicos, es tener su respeto nomás por cada uno, pero de el más seguro es el leve. En pacientes con hepatopatía de base, ¿y qué vamos a hacer? Le damos fenitoína, le hacemos más fleco al hígado, pero si no tienen más, benzodiazepina sería la primera línea, en su efecto preferible darle un levetiracetam, y si no tienen acceso, va a ser riesgo-beneficio a midazolam en dosis continua, hasta que se vaya dando la crisis, porque son sintomáticos, es mejorando el estado de base del paciente para que mejoren sus crisis. Renales, ahí, aquí un poquito cambia, la fenitoína y el valproico no son afectadas por la diálisis, por eso en pacientes renales que tienen crisis son medicación que podemos utilizarlo seguro. Y si vamos a usar leve, tiene que ser ajustada a mitad de dosis por la eliminación que tiene vía renal. Ya a recomendaciones,
Siempre considerar los diagnósticos diferenciales en pacientes que no pueden tener eventos no epilépticos, dosis adecuada al peso, digamos, a veces viene el paciente y dice, estaba tomando mi medicación y lo ven con crisis, ¿cuánto tomaba? Le pregunto al familiar, sí, estaba tomando una vez por día. No, porque los medicamentos no duran 24 horas, no tienen una vida media. Tratar las complicaciones del estatus a la brevedad, cuanto más se prolongue, mayor riesgo. Considerar la evolución estatus no convulsiva en pacientes de deterioro sensorio prolongado, automatismos, que son movimientos involuntarios, repetitivos, mioclonías sutiles, trastorno del lenguaje, movimientos oculares involuntarios. Individualizar cada paciente con la enfermedad de base que pueda tener. El estatus es una condición frecuente, lo mismo, solo ya estamos terminando. La falta de conocimiento sobre el diagnóstico y el manejo puede llevar a mayor complicación del paciente. Sí es muy importante esto, caracterizar la crisis, clasificarla con los métodos de diagnóstico y luego optimizar su tratamiento para un mejor pronóstico. Eso es importante. Y siempre concientizar a todos, como estas charlas, ser un poquito más abiertos para que sepan de los casos, sepan cómo ir tratando, cuáles son las guías terapéuticas, porque eso es lo que mayormente yo les recomiendo a todos. No se basen en ir a leer el libro gordo de neurología con 1000 hojas, lean guías. ¿Por qué? Porque las guías les van a orientar un poco más, ¿me entiende? A qué hacer ustedes, ¿me entiende? Y las guías son adaptables a cada paciente. Y bueno, lo que considerar ya futuro, ahorita no a futuro, aquí brevatiracetam ya llegó acá, pero vía oral, perampanel no tenemos, pero en Argentina hay, y los neuroesteroides, ¿no? Que son estudios en algunos animales, en ciertas patologías de Dravet, que son mesorbatinas en niños, que pueden evolucionar ya en el adulto. Entonces son medicamentos que van a ayudar a futuro a pacientes mejorar su pronóstico, ¿no? Y esto es lo último, lo mismo, siempre los algoritmos. Pueden ahí siempre identificar bien con qué benzo van a iniciar, con qué medicamentos si en su efecto no responden, obviamente si ya van a ser anestésicos, y si estamos hablando ya de terapias complementarias con corticoides o inmunoglobulina en pacientes que son refractarios, considerar siempre la parte autoinmune y no nos olvidemos la otra parte de los estados no compulsivos. Cirugía, también obviamente ya hay mucha en boga sobre la cirugía de la epilepsia, siempre y cuando el paciente tenga un origen focal, el electro sea concomitante al foco que descarga o la crisis, sea el mismo que están pensándose hacer la resección. Porque a veces puede que tenga, qué sé yo, un tumor y tiene descargas bilaterales, sí, puede obviamente tratar el tumor, pero no es la etiología obviamente de la crisis. Creo que con esa terminamos. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Gracias por la disertación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor. Buenos días, doctor Carlos. Una pregunta en relación con un caso clínico que recientemente me enteré, digamos, por un pequeño accidente que supe, ¿no? Pero antes de entrar a esto, entendemos que el estatus epiléptico lo entendemos como una alteración en la sinapsis, en el potencial eléctrico que una neurona no puede soportar, causa una reacción en cadena y por lo tanto libera o se da, digamos, las convulsiones. Pero si tomamos en cuenta el origen de estas epilepsias, son múltiples. Pueden ser infecciones, tumores, traumas. A ese punto quiero llegar, al tema del trauma. Esta persona tuvo un accidente ya automovilístico ya, y sobrevivió, pero tiene secuelas, alteraciones en los reflejos, tiene también pérdida de memoria ya, y crisis y epilepsia, básicamente, tiene crisis. Entonces, el tratamiento que se le hace a este tipo de personas, que son múltiples, puede ir específicamente cuál fue el origen, o sea, o cómo es el mecanismo de estos fármacos. Gracias. Claro, bueno, tu pregunta. Siempre es bueno determinar los antecedentes, ¿no? Como comentas, ¿no? Paciente de trauma. Tiene antecedente de trauma, posterior al trauma, doctor, sabe que en su momento no le produjo, no fue quirúrgico y después presentó crisis. Bueno, vamos a definir bien su estudio de neuroimagen,
si tiene alguna secuela a nivel de una gliosis, calcificación, esa parte de ahí, la parte funcional a la parte electroencefalográfica, y si su electroencefalograma, póngale de que este paciente puede que tenga un origen, una lesión, digamos, y su electro sale normal, que no tenga descarga en ese periodo de tiempo donde se le pidió solicitar el estudio. Entonces ahí lo más probable es que con una monoterapia a un medicamento, carbamazepina, lacosamida, que son los que mejor respuesta dan a cuadros focales, entonces ese va a ser la incidencia de mejor medicamento para este tipo de paciente. Eso sería una parte. Luego, a hablar de la parte cognitiva, habría que ver si es la recurrencia de la crisis convulsiva lo que le han llevado a este deterioro cognitivo, o el trauma que tuvo en su momento fue, en ese sentido, el concomitante. Ahora, la parte cognitiva ya bueno, es otro tema, ¿no? Pero aquí lo importante para que esa paciente, a veces paciente, no siga avanzando su deterioro de sus funciones generales, sus funciones cerebrales superiores, es determinar bien su medicación. Y considerar, generalmente los estructurales son fáciles de tratar, no tendrían que ir tanto a la refractariedad, y controlando mejora el pronóstico del paciente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No me llega el cable, lo podría... Buen día. Bueno, igual un caso clínico, ¿no?, que me pasó a mí. Un paciente llegó con una glicemia de 40, 45, si no me equivoco. Vino con estatus convulsivo. Lo primero que hicimos fue corregir obviamente la glicemia y automáticamente paró el estatus convulsivo. Ahora mi pregunta es, si en estos pacientes que ya no tienen estatus convulsivo, ¿se le da algún tipo de medicamento local? Bien y frecuente, ¿no? Por todo vemos eso. La respuesta sería corregida la causa, para mayor seguridad, mantenerle una medicación durante una semana, hacerle un electroencefalograma y un estudio de neuroimagen, si el electro sale normal, irle suspendiendo gradualmente el medicamento, porque ese paciente no es epiléptico, si hizo una crisis convulsiva secundaria. Entonces a veces también vemos esos pacientes con tratamientos prolongados, ¿no? A veces no, y solo tuvo una crisis, entonces preferible tratar la causa, ¿no? ¿Cuál empezaríamos a tratar? ¿O lo dirán? Ahora, por eso, ustedes corrigieron la glicemia, entonces, pero obviamente asociaron a qué tratamiento, porque fue su paciente. Vamos a hablar. ¿Qué medicación le dieron? Ese rato, obviamente, porque le paró las convulsiones. No le dieron nada. La derivación con neurólogo. Perfecto. Entonces ahí, si para mayor seguridad, si ya trataste la crisis, en teoría no tendría que recibir ningún antiepiléptico. No debería. Ahora, algunos colegas también, por seguridad, le mantienen. ¿Cuál es la única indicación que uno puede dar tratamiento antiepiléptico o anticonvulsivo? Llamémoslo preventivo, ¿no? Porque las convulsiones no se previenen, porque las convulsiones son cuadros ya agudos. En traumas, post-traumas, donde también es discusión qué tiempo uno, eso después a discusión, y luego en hemorragia subaracnoidea. Después, todas son, si son sintomáticas, tratada la causa y corrigió la crisis, no merita. Ahora, si estamos hablando distinto, un paciente que corrigieron la causa, pese a corregir la causa, presentó crisis, corregida la causa, ahí se tiene que replantear qué medicamento usaron de primera línea, ¿no? O si ya asociaron un segundo de línea, cuánto tiempo se va a mantener. Y cualquiera de ellos lo que acabamos de nombrar, llámese fenitoína, que se lo va a pasar endovenoso, pero también se lo va a pasar a vía oral. O leve tiracetam, si se lo pasaste en dosis de carga, a vía oral, porque no te olvides que le están dando dosis de carga del medicamento. Y la suspensión brusca de un medicamento, cualquiera de ellos, puede también ser la causa de que más a futuro provoquen crisis, ¿me entiendes? Que es lo a veces frecuente también verlo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias, doctor Mercado.